Aquí estoy con Freddy Leonardo, que es uno de los socios de EY, que vamos a dar la bienvenida. Vamos a pasar un rato hablando de algo muy importante que es el Radian. Radian significa el registro administrado por Radian. Estamos en un momento muy especial. Se parece mucho a aquel noviembre del 2019, cuando íbamos a salir con factura electrónica a todas las grandes empresas, que había mucho estrés, y a ver si la DIAN iba a mover la resolución porque no estaban listos. Este tema del Radian, después de mucho trasegar, Eric me acompaña en el tema de leyes, decretos, resoluciones, software. Creemos que el país está listo para este momento de que salga en operación, en producción, el registro de la factura electrónica. Colombia va a ser el segundo país después de Chile que tiene un registro público como lo tiene Chile a través de la DIAN de allá, que se llama el Servicio de Impuestos Internos. Ahora la DIAN lo va a tener, el Radian. Después de ser, digamos, la cenicienta en Latinoamérica de todo ese tema de factura electrónica, ahora pasamos a ser los líderes en factura electrónica en Latinoamérica y en el mundo con este tema del registro. Y no va a ser fácil. La implementación del registro no va a ser fácil. Como no fue fácil tampoco la implementación de la factura electrónica en un tiempo tan corto. La factura electrónica en Colombia se masificó en 18 meses, mientras que en otros países se masificó en 4 años, en Chile, en 6 años en México, aquí solamente en 18 meses. Y es normal que las compañías pues tengan en una implementación tan rápida muchos gaps y muchas cosas por mejorar. Y el Radian va a cambiar también las formas de hacer las cosas de manejar el comercio, sobre todo porque el reto del registro es pasar ese límite de la factura como un documento tributario hacia un documento comercial. Ustedes siempre me van a escuchar a mí hablando en positivo, pero a pesar de eso no va a ser fácil. Estamos seguros que esta fecha que se avecina, que es el próximo 13 de julio, porque hoy vamos a hablar un poco de eso, de la resolución 85 que se publicó el pasado 13 de abril y dice que 3 meses después entrará en vigor lo que se estableció en esta resolución, que viene de la reglamentación de la ley 2155. Entonces, ese 13 de julio, que son 3 meses después, las empresas tendrán que cumplir con unos requisitos que hoy les vamos a contar a través de esta charla. La administración tributaria no va a mover la fecha, porque ese 13 de julio está muy cerca a un cambio de un gobierno y no va a permitir pues que el gobierno siguiente, se los digo con toda honestidad, pues inicie el Radian habiendo trabajado este gobierno como ha trabajado para que el Radian saliera. Entonces es muy difícil que haya un movimiento de fecha. Sé que Luis va a recibir muchísima presión para que esa fecha se mueva, como presión que yo recibía cuando estaba en la DIAN, pero lo que yo he podido entender es que va a ser muy difícil que esa fecha se mueva. Entonces las empresas van a tener que hacer ese cambio de la emisión de la factura, que fue lo que ya sucedió, a la recepción de la factura. Pero en la recepción de la factura es donde realmente las compañías van a poder ver por qué es importante la implementación de la factura electrónica. Y lo digo viendo hacia otros países que nos llevan años de ventaja. Con la recepción de la factura se va a poder entrar al mundo de la causación automática. En Colombia existe en todas las áreas contables la persona que causa la factura, que hace todo ese análisis. Lo ideal es que en la recepción de la factura se abra el XML y se causa automáticamente en la contabilidad. Pero asimismo es la forma de darle respuesta a su proveedor, que es todo lo que vamos a hablar en la resolución 085. Para terminar y para darle un poco la palabra a Leo, digamos, la DIAN se ha dado cuenta que con la factura electrónica el recaudo se ha aumentado. El recaudo del primer trimestre de este año frente al primer trimestre del año pasado se ha incrementado en un 30%. Mucho de eso tiene que ver con la factura electrónica, porque eso pasó en los otros países. Las áreas de analítica que han montado en la administración tributaria han hecho que la fiscalización ya no sea la fiscalización de papel, en donde el auditor llegaba a las empresas y pedía las facturas y déjeme ver las carpetas, sino que previamente hace cruces de información
y llega con cartas de invitación a las empresas, como ya está empezando a enviar, diciéndole, explíqueme por qué las diferencias entre lo que usted declara y lo que envía con documentos electrónicos, y tiene muy poco tiempo para responder. Y la única manera de darle respuesta a esto es a través de tecnología. Si nosotros, las empresas, y nosotros que ahora, yo que estoy de este lado acompañando a las empresas, no tienen la tecnología para saber atender esta respuesta que van a tener que dar ante la administración tributaria, seguramente pues va a venir un momento que va a ser de mucha dificultad para todas las compañías. Entonces yo no sé, Leo, y tú, si nos puedes dar tu visual de cómo estás viendo este cambio hoy. Buenos días para todos. Es muy grato ver que en nuestro primer evento presencial, luego de abandonar la pandemia, contamos con tantos asistentes y obviamente la gente que está también desde sus oficinas o lugares viéndonos. Pues muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que simplemente retomando el tema que menciona Mario, desde la implementación de la factura electrónica, han habido muchos cambios tecnológicos en las compañías. O sea, se han tenido que adecuar a procesos diferentes para emitir sus facturas. Y como ustedes saben, la factura es el documento reina para el soporte de los temas tributarios. Solamente para darles un poquito de números de dónde estamos en este momento, aproximadamente 4 millones de documentos electrónicos validados diariamente, entre facturas electrónicas, notas débito, que esperemos que no haya muchas, notas crédito, documentos de nómina. 60% de las operaciones se estima que pueden ser a crédito, y esto va a ser importantísimo para lo que vamos a hablar del radiano a lo largo de esta charla. 900.000 declarantes nuevos, más o menos. O sea, imagínense lo que se está pudiendo hacer para incorporar más declarantes en Colombia, entre otros. Pensamos nosotros que, considerando la información de los documentos electrónicos, y un dato que creemos es de los más importantes de cómo tributariamente está cambiando nuestro país. Más o menos 9 millones de declaraciones sugeridas, producidas por la administración tributaria hasta este momento. Pensamos nosotros cómo se está mejorando este proceso de declaraciones sugeridas. Pues mucho de ello se está, digamos, alimentando de la información que viene en documentos electrónicos. Entonces, con este ambiente que hemos visto que está haciendo la administración tributaria, oficios persuasivos, creo que ustedes, los que están acá, pues han vivido en sus compañías que casi que uno pudiera decir que cada 15 días llega un oficio persuasivo. Señores contribuyentes, los ingresos de su sector de empresarial han aumentado el 16%. Esperamos que lo mismo pase con su declaración de IVA, donde esperamos ver un incremento en los ingresos. Hemos visto oficios persuasivos donde se está combinando información de facturación electrónica, información reportada en medios magnéticos y la información de la declaración de renta. Cruces realizados por la DIAN y que le están sirviendo para ir a los contribuyentes a decirles: hay algo que no me cruza, por favor explíqueme. Entonces, yo creo que cada vez más, como lo decía Mario, nosotros tenemos que incorporar la tecnología al día a día tributario. En este momento tenemos para soporte de las operaciones tributarias, factura electrónica, nómina electrónica. En agosto próximo vamos a tener documento soporte electrónico, y con la entrada de Radian, como lo vamos a ver ahorita, vamos a tener 2 documentos electrónicos adicionales. Ya lo vamos a ver con más detalle, para confirmar que se me llegó la factura, para confirmar que me llegó el bien, pero esos documentos electrónicos adicionales, si la operación es a crédito, van a ser necesarios también para soportar la deducción de mis costos y la procedencia de mis impuestos descontables. Entonces yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer todos es si al futuro, en nuestra labor tributaria, nosotros queremos analizar los efectos tributarios de las transacciones, o vamos a dedicar la gran parte de nuestro tiempo a estar seguros que todos los documentos electrónicos, todo lo que tenemos que formalmente tener para soportar nuestras transacciones, lo vamos a tener. Entonces, como lo mencionaba Mario, yo creo que es importante ya dar el paso a incorporar la tecnología de la forma en que ustedes quieran a los procesos tributarios,
porque mucho de lo que vamos a hablar hoy, y lo vamos a ver también con Alexandra Durán, impacta el día a día tributario y, mucho más importante, va a impactar en 1, 2 o 3 años cuando empecemos a recibir las auditorías sobre las transacciones que hemos realizado este año y nos empiecen a pedir todos los documentos electrónicos como soporte de las transacciones. Entonces, acompañando la visión tecnológica, acompañando los cambios tecnológicos, creo que si no hemos empezado, es el momento también para incorporar esta tecnología al día a día tributario de cada uno de las compañías y donde ustedes trabajan. Yo le daría la palabra a Alexandra Durán. Digamos, Alexandra es la socia de factura electrónica y documentos electrónicos en EY, de esas personas que creyó en la factura desde sus comienzos, desde aquel 2242. No todo el mundo ha creído en la factura desde sus comienzos como Alexandra lo ha hecho. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en la DIAN era como mi contraparte porque realmente estudia mucho la norma, la conoce muy bien en detalle, busca los espacios para que nosotros pudiéramos tener hoy un marco normativo como el que hoy tenemos. Para salir en el Radian tenemos una ley que lo soporta, tenemos un decreto del Ministerio de Comercio, tenemos resoluciones de la DIAN. Entonces, nunca había estado tan pavimentado el camino para poder salir en el Radian. Entonces, para mí es un honor poder compartir contigo este espacio hoy. No, muchísimas. ¿Sí me escuchan bien? No. No, ya. Creo que ahora sí. La tecnología y era un botón. Bueno, no, muchas gracias primero que todo a todos por su asistencia presencial y todos los que se han tomado este espacio para acompañarnos también de forma virtual. Y pues también muchas gracias por las palabras tan generosas de Mario en el sentido de lo que ha sido este proceso. Y creo que lo que siempre hemos conversado con Mario y pues ahorita con Luis en su posición también es cómo comenzamos a incorporar esa tecnología, como bien lo dijeron, pero incorporarla de forma adecuada. Entonces, lo primero que queremos hacer es entendamos un poquito qué es lo que nos está trayendo la norma para ver qué tenemos que hacer como compañías, hacia dónde va nuestra hoja de ruta para poder direccionar ese esfuerzo tecnológico de manera adecuada, que no veamos simplemente como hay que implementar algo, pero no saber cómo implementarlo para que no nos vaya a traer unas consecuencias adversas. De hecho, el Radian tiene un gran reto y ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Vamos a tratar de hacerla lo más clara posible porque muchas normas son confusas. Eso nos hemos dado cuenta dentro de nuestro rol como asesores, que se confunden, que como así que recibo la factura, pero eso es aceptación, pero entonces como que no hay una nota crédito. Y muchas veces es un tema hasta de lenguaje. Y el gran reto del Radian, como les decía, es, claro, tenemos que comenzar, y muchos de los que estamos acá y seguramente los que están también en línea escuchándonos, tendrán su preocupación de cubrir su gestión tributaria, pero el Radian va más allá. ¿Por qué? Porque tiene también una connotación comercial y eso ha sido un esfuerzo grande conjunto con el Ministerio de Comercio. Entonces, muchos de los temas que nosotros como asesores de impuestos, como gerentes de impuestos, vayamos a adelantar para cuidar nuestra gestión tributaria, vamos a tener que alinearnos también con otras áreas de la compañía para no dejar descubiertas otras áreas como nuestra gestión jurídica o nuestra gestión financiera. Y creo que ese es el gran reto que nos trae hoy el día del Radian. Ahora, vamos a partir de una base. Ustedes van a decir, bueno, ¿y el Radian qué tiene que ver con una factura, con mi gestión que hago desde el punto de vista de impuestos? Yo siempre he visto una factura como un soporte para mi ingreso, mi costo, mi gasto, mi impuesto descontable. Y es que eso tiene un origen particular que es muy propio de nuestra legislación tributaria. No sé si Mario ha tenido la experiencia, habla con otros países y cuando me dicen, no, es que es un título valor, dice, pero ¿qué es eso? Si yo simplemente lo negocio. Tuvimos la oportunidad de tener una reunión y venía una chilena y decía, es que yo simplemente cedo, o sea, hago sesiones de mi factura, pero no tiene esa connotación, como así que aceptación. Y eso es un tema muy propio de nuestra legislación tributaria. ¿Por qué? Porque desde el año 2008, con una modificación al Código de Comercio, se le dio la connotación a las facturas de venta como título valor. Y eso tiene una incidencia jurídica muy importante, porque es un documento que va a poder ser, digamos, negociado de forma autónoma a la relación contractual que le dio origen.
y eso da una serie de seguridades jurídicas y una serie de posibilidades bien particulares y protección del régimen legal colombiano que hace que nos estemos enfrentando a varios retos como es hoy en día la implementación del radial. Entonces, en el año 2008, cuando le damos esta connotación a la factura de venta, viene toda nuestra legislación tributaria, la ley 1819, que le dio la connotación a la factura electrónica con validación previa de factura de venta, y al ser factura de venta, tiene vocación de ser título de valor. Y siempre surgió la necesidad de cómo compaginar esos dos regímenes, mi factura como soporte fiscal y mi factura como título valor, y poderle dar la protección que necesita desde el punto de vista comercial para su circulación. De hecho, el decreto 2242, que fue el primer decreto de factura electrónica, que no era el modelo de validación previa y que en ese momento todavía era documento equivalente, tenía una parte bien especial y particular. Decía que la circulación de la factura iba a estar supeditada a que se reglamentara por parte, digamos, del ministerio cómo poder circular. Entonces, este es un reto y este es un esfuerzo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y no ha sido fácil compaginar los dos escenarios, y por eso pues hasta ahorita estamos en todo el proceso de masificación. Ya sabemos que factura electrónica, gran hito que se logró a finales del año 2020, se logró masificar. Hoy en día todo aquel que esté obligado a emitir factura electrónica factura de venta debe hacerlo de forma electrónica. Tenemos casos muy excepcionales donde una transacción no debe estar soportada con una factura de venta electrónica, que los invito a que siempre tengan eso en su radar, porque a veces olvidamos un poquito como esa ya generalidad y que ese es nuestro nuevo mundo. Y eso hace que hoy en día pues todas nuestras transacciones ya estén soportadas con este documento electrónico. Vamos a dejar simplemente aquí, yo me voy a levantar un minuto como para, ahí me alcanzan a seguir viendo. Ah, listo, perfecto, entonces me voy acá. Este es el marco normativo y solamente lo quiero dejar por varias razones y para que lo miremos, no para entrar a mirar en detalle la ley, que ese no es el objetivo de esta charla, pero para que se den cuenta todo el esfuerzo que hemos venido haciendo y toda la evolución. O sea, eso no es algo que haya surgido de la noche a la mañana y que fue algo que nos inventamos para ver cómo, como algunos clientes, y entendemos el sentir, dice, para complicarme la vida. No, esto es un tema de un esfuerzo de poder compaginar varios elementos de nuestro régimen jurídico. Un tema muy importante, también cuando vamos a comenzar a mirar el radial, esta va a ser nuestra hoja de ruta legislativa. Cuando vayamos a ver el radial como plataforma, siempre vamos a estar viendo la resolución 85, ¿sí? En su momento la resolución 15, que por ahora está vigente porque el anexo técnico 1.1 va a empezar el 13 de julio, que va a ser nuestra fecha puntual y exacta. Pero siempre vamos a ver en esas resoluciones cómo va a ser su operación tecnológica, técnica, cómo operar, qué debo hacer. Pero toda la parte sustancial la va a regular el Ministerio de Comercio. Y es muy importante que siempre con la resolución 85 tengamos en cuenta el decreto 1154 de 2020, porque ese es el que me va a regular toda la parte ya sustancial de la factura como derecho crediticio y su vocación de circulación. Tema importante también es, nos vamos a quedar con la ley 2155 de 2021, que fue la última reforma tributaria, que fue la que generó la necesidad, gracias a las dos modificaciones que ya vamos a ver puntuales sobre el radial, surgió la respuesta de la Administración Tributaria de tener que emitir la resolución 85 y hacer una migración de la resolución 15 para poder entrar a un paso más adelante. Y solamente, y tú me corriges, Mario, hoy en día el radial está funcionando con la resolución 15. Lo que pasa es que vamos a ver que en la práctica, por una serie de normativa, pues no estamos teniendo todos los elementos o todos los documentos que se necesitan para poderlo hacer exigible. Creo que en una conversación nos contaba que habían 3 facturas registradas en el radial, no sé si ha aumentado, pero para que nos demos cuenta que pues ya hay una iniciativa y seguramente con esto vamos a potencializar. ¿Quieres seguir adelante? Bueno, y esto solamente para concluir, para que tengamos en cuenta la naturaleza jurídica y la importancia de los títulos de valores, como lo comentábamos, es que una vez cumplamos con todos los requisitos que tiene la legislación comercial para que una factura sea título valor, va a aplicar un principio que es muy importante y va a ser el de la autonomía.
Y yo, ¿por qué les quiero hacer énfasis en el tema? Y ahorita lo vamos a ver de pronto también cuando charlemos un poquito de la dinámica del factoring. Es, una vez cumplamos todos los requisitos de que esa factura sea título valor, no se va a poder generar notas crédito. Y creo que ya algunos de ustedes tienen ya dentro de su proyecto, dentro de su esquema de implementación, pues ciertas consideraciones en función a esa limitación. ¿Y eso por qué tiene que ver? Por los principios y por la, digamos, la dotación jurídica que tiene, la connotación jurídica que tiene la factura. Y es que la idea al ser título valor, diferente a lo que va a ser una sesión, es que yo no le puedo ser oponible absolutamente nada de mi relación contractual que dio origen a esa factura. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana digo, no, pero es que figúrate que es que yo te había contratado 10 unidades y me entregaste 8, ya hay factura electrónica, ya es título valor, ese título, por el valor que me hayan emitido la factura, va a poder circular y yo no le voy a poder hacer oponible al tercero que tiene esa factura, un tenedor legítimo. No, mira, no te puedo pagar el $1.000.000 que dice esa factura, sino 800.000, porque fíjate que no me entregaron 2 unidades. Eso ya no va a ser posible. ¿Por qué? Porque tiene esa connotación de ser título valor. Yo voy a tener que arreglar esa diferencia con mi proveedor y tendré que iniciar las acciones jurídicas que me permiten, acciones de regreso, en contra de ese proveedor para poder recuperar ese valor, que ese importe que voy a tener que pagar al ser ya la factura título valor, al haber sido negociada y al tener yo una obligación legal de pago. Si quieres, continúa. Entonces, vamos a comenzar a situarnos ya, digamos, a la realidad de lo que tenemos. La ley 2155 trajo 2 modificaciones importantes en relación con el radial. Trajo varios temas y los invitamos a que sean muy cuidadosos en la lectura de esa modificación del artículo 616-1, que es nuestra hoja de ruta de todos los documentos electrónicos. Pero respecto al tema que nos ocupa, son 2 modificaciones. La primera, nos trajo nuevos requisitos de deducibilidad de las facturas que se reciban a plazo. Y el segundo modificación es que nos volvió obligatorio el radial, no como plataforma al momento de simplemente emitir mi factura, entonces tiene que ir inmediatamente al radial, no en ese sentido, pero sí si yo quiero hacer algún tipo de transferencia del derecho económico que trae esa factura. Y lo dejo abierto a cualquier tipo de negociación que implique una transferencia del derecho económico, que no es solamente endoso, que es lo propio de los títulos valores, sino también otro tipo de figuras como las cesiones de derechos que se dan mucho en estructuras como los confirmings o negociaciones, digamos, triangulares que en algunos casos nuestra área de tesorería pues tiene para efectos de anticipar el pago de las facturas. Vamos a empezar, y esto es lo que trae la resolución 85. ¿Y por qué queremos mencionarles? Porque muchas veces cuando hablamos con los clientes, les digo, oiga, ¿y ustedes ya vieron la resolución 85? ¿Cómo la estamos abordando? Y dicen, no, es que eso es radial. Y a mí no me interesa, yo no voy a negociar mis facturas, entonces sencillamente no, ni sé la resolución 85 y la dejamos ahí quietita. Pues que la resolución 85 tiene 2 partes que son muy importantes. Una, que es toda la reglamentación del radial efectivamente como plataforma, y ya nos vamos a dar cuenta y ojalá nos llevemos ese mensaje de esta charla, es que vamos a darnos cuenta que aunque no queramos participar, digamos, en el radial a nivel, lo que llamamos activo, que yo sea mi derecho de crédito, ¿sí? Vamos a tener algún tipo de incidencia con el radial, porque no se nos puede olvidar las 2 puntas siempre que existen en una factura, el de emisor y el de receptor. Nosotros nos hemos preocupado mucho durante todo este proceso de implementación de factura electrónica, nosotros cómo emitimos la factura, pero se han dado cuenta que ya las problemáticas están y cómo recibimos. Hasta ahorita nos estamos comenzando a preocupar del otro punto. Y esa puede llegar a ser un poquito más problemática en el sentido que hay cosas que nosotros no vamos a poder controlar. ¿Por qué? Porque es un proceso de un tercero. Entonces, dicho eso, ¿sí? Acá vamos a tener, digamos, en cuenta, vamos a partir que esa resolución 85 nos está regulando los 2 aspectos que trae la modificación de la resolución. Entonces, quitémonos el mito de que el radial no me va a tocar, ¿sí? Pero también veamos que esa resolución 85 no solamente regula esa parte del radial, sino también me reglamentó una partecita, un parágrafo muy importante
del 616-1, que son los nuevos requisitos de deducibilidad de las facturas. ¿Cómo funciona ese nuevo requisito? Ese nuevo requisito dice, aplica para todas aquellas facturas que tengan un plazo para el pago. Vamos a empezar por ahí. Entonces, un plazo para el pago, ¿qué significa? Los invitamos a que revisen la resolución 42, los requisitos de la factura electrónica. Uno de los requisitos de la factura es que tenemos que indicar forma y medio de pago. Dentro de la forma de pago hay dos opciones, de contado o a crédito. ¿Listo? Las facturas a crédito son las que tienen algún tipo de plazo para el pago. Esto va a aplicar, esto ya por, digamos, sustracción de materia, va a afectar a todas las compañías, toda la relación business to business, lo que conocemos como el B2B. ¿Por qué? Porque todas las compañías tenemos una política de pago. Ninguna compañía paga de contado, ninguna compañía llega a la factura y la paga. Por eso es que tenemos diferentes esquemas de financiación, ¿cierto? Por eso es que tenemos estructuras como factoring. Entonces, esto nos va a afectar para todas aquellas facturas, digamos, a partir de ese supuesto, en las cuales tengamos un plazo para pago, o sea, toda nuestra relación con con proveedores residentes. Esa es otra pregunta muy clara. Que si participa o no participa en el radial, eso tampoco nos interesa, es un requisito general, como está previsto en la norma, todas las facturas que tengan un plazo para el pago. Y dice que para que esas facturas vayan a hacer soporte de costos, gastos e impuestos descontables, vamos a necesitar la generación de dos nuevos documentos electrónicos, que son el acuse de recibo de la factura electrónica de venta y el recibo del bien o prestación de servicios. Lo hemos dejado acá un poquito visual para que ustedes puedan ver y también para que puedan hablar técnicamente con sus proveedores tecnológicos o con su proceso de implementación. Esos mensajes electrónicos es lo que se llama dentro de la estructura de los anexos técnicos como eventos. Y son un documento, son XML, no son mensajes de mail diciendo te recibí la factura, súper bien, todo, no. Es un XML que hay que revisar su estructura técnica, que seguramente no es tan complejo como el anexo técnico de una factura, pero hay que revisarlo y hay que generar ese documento electrónico. Y hacer un evento, pues tiene una tipología dentro del anexo técnico. Entonces, hemos querido utilizar esa tipología para que nos sirva de ayuda para hacer el entendimiento de las obligaciones. ¿Y qué significa? Que yo voy a tener que tener una factura y cuando la reciba, voy a tener, para que yo me pueda tomar esa factura como soporte de costos, gastos, impuestos descontables, dos documentos electrónicos que es un evento 030, llamémoslo así, es decirle al proveedor, le recibí una factura. De acuerdo con la norma sustancial y el anexo técnico, ese evento simplemente es darle a conocer al tercero un hecho objetivo de que yo recibí un documento electrónico. No significa que le esté diciendo que el documento está bien, que los valores están correctos, que se lo estoy aceptando, que se lo voy a pagar. No, simplemente le estoy diciendo yo recibí un documento electrónico. Y con posterioridad o de manera concomitante, dependiendo de nuestros procesos, voy a tener que emitir el 032, que es el de recibo de bien o prestación de servicios. Esto tampoco implica una aceptación. Es muy común que confundamos el recibo del bien o prestación de servicio con la aceptación de la factura. Y eso tiene una connotación diferente y por eso quisimos traerlo gráficamente. Si se dan cuenta, hay otros eventos, otros documentos electrónicos que implican aceptación expresa o tácita de una factura. ¿Sí? Acá lo que nos está pidiendo la normativa es simplemente decirle recibí el bien o servicio. Importante de este evento es que desde ese momento, cuando generemos ese, como está previsto el anexo técnico, y si lo leemos armónicamente con la regulación sustancial del Ministerio, que es el decreto 1154, desde ese momento se nos van a comenzar a contar los famosos 3 días hábiles para que opere alguno de estas situaciones. O que yo, como deudor, expresamente le diga, te acepto la factura, ¿está bien? O como deudor diga, te la rechazo, te la reclamo porque hay algo que no está correcto, hay alguna inconsistencia dentro del documento. O me quede callado y opere lo que se llama la aceptación tácita. Solamente ustedes dirán, pero ¿cuál es la diferencia? Pues da lo mismo la acusa, la aceptación. El tema de la aceptación se vuelve crucial porque eso es uno de los requisitos de los títulos valores. Para que haya un título valor tiene que haber una aceptación de un deudor. O sea, imagínense uno volverse obligado a algo que no conoce. Por eso es que se necesita de alguna u otra forma algún tipo de manifestación expresa o actividad por parte del posible deudor. Lo que pasa es que la forma en que funciona la dinámica de las facturas, pues evidentemente es muy difícil estar contando siempre con la aceptación expresa.
Ya solamente como punto para ir adelantando es, por favor, no se confundan con las opciones que están dando muchos proveedores tecnológicos de los botones de rechazo y aceptación. Entonces dicen, yo ya lo tengo, es que mi proveedor me da aceptación y rechazo. Entonces, lo primero es que los invito es a que revisen si cuando ustedes hacen rechazo genera el XML de reclamo. Que estamos seguros que no, y les vamos a explicar el por qué. Es que tuvimos una discusión con varios, porque técnicamente ahorita en los ambientes de prueba, con la DIAN, si yo no genero primero el evento de acuse de recibo de la factura y recibo de bienes o servicios, no puedo hacer el reclamo. Entonces, como hasta ahorita se está implementando, seguramente esos botones que tenemos en el programa tecnológico no está generando el evento. Y el de aceptación, también en algunos casos nos hemos dado cuenta que simplemente lo que hacen esos botones es un control que tiene el mismo proveedor tecnológico para que en la plataforma se vea el estatus de la factura, pero no es que se estén generando documentos electrónicos. Nos sirve hoy en día como prueba. Esto es un tema muy importante si alguien quisiera hacer exigible una factura electrónica bajo la resolución 15, pero no es el cumplimiento de la normativa. Bueno, entonces aquí está la invitación de que ustedes tengan eso muy claro cuando estén haciendo la implementación, porque además también hasta por lenguaje, por léxico, vemos que estamos confundiendo mucho la recepción del bien o servicio con la factura. Si quieres continúo ya para... Tengo unas preguntas de la gente de allí. ¿Al final? Al final como para proceder, porque de pronto dentro de la charla vamos a ir aclarando algunos temas. Entonces, ya ahorita le voy a dar la palabra a Mario, ya teniendo en cuenta, digamos, como esos nuevos documentos, y era algo que decía Leonardo, bueno, listo, vamos a tener una multiplicidad de documentos, o sea, ya una factura no va a ser solita, va a ser una factura con 2 eventos, con una serie de consecuencias. Entonces, pues miremos cómo debería ser un poquito el flujo, porque las dudas que siempre surgen es ¿y en qué momento lo emito? Pero pues eso va a depender un poquito del flujo del proceso de cada compañía. Dale, gracias. Vamos a esquematizar un poco lo que Alex acaba de decir, a ver si este sistema nos ayuda. Saben que en una factura se transa un bien o un servicio, ¿no? Cualquiera de los dos. Vamos a separar primero el bien. A ver si entendemos este gráfico de la forma más sencilla. ¿Qué pasa en el momento cero? Tiempo real, de factura electrónicamente. Uno de los retos que tuvo este decreto 1154 es que en la factura de papel, cuando estábamos en el mundo de papel, llegaba la mercancía y por lo general llegaba pegada la factura a la caja de lo que estábamos comprando. Entonces en el almacén llegaba la factura con el bien. Eso era el mundo del papel, antes era así. En el mundo electrónico, de la factura electrónica, eso cambió, porque la factura es en tiempo real, con validación previa. Entonces llega la factura y el bien llega después. 3, 5 días después, si hay un derrumbe, 15 días después, llega el bien. Entonces eso hace toda la diferencia. El decreto 1154, aquí lo discutíamos con Eric, muy en la oficina de Norita del Ministerio de Comercio. Tuvimos que separar esos dos momentos, en donde los 3 días, como Alexandra lo explicaba, empiezan a contar ya no desde que se recibe la factura, como era en el mundo del papel, sino desde que se recibe el bien. Porque ¿qué pasa si pasan los 3 días desde que se recibe la factura y el bien no ha llegado? Eso era lo que pasaba. Entonces las empresas no pueden revisar el bien que no había llegado. ¿Y qué estaban haciendo? Rechazando las facturas porque no habían visto ni siquiera el bien que había llegado. Por eso se separó el momento cero así. Primero, facturación, validación DIAN y el primer evento, acuse de recibo de la factura, evento electrónico. Eso sucede en el momento cero. El evento facturación, responsable el emisor. Evento validación, la DIAN. Y acuse de recibo, responsable el adquiriente o deudor. Aquí hay unos sinónimos para que cuando empecemos a hablar de Radian, hablemos como de lo mismo. El que está emitiendo la factura, un facturador electrónico. Emisor, facturador electrónico. El que está recibiendo, adquiriente, deudor, cliente, pagador. Todo eso es lo mismo. Pero entonces empiezan la gente a confundir, oiga, ¿cómo es que adquiriente, deudor, pagador? Es lo mismo. X número de días después, sale, ahí dibujamos en avión, puede ser en un camión, sale la mercancía, digamos que llega a los 5 días, y a partir de ahí viene el segundo evento de recepción del bien, que como dijo Alexandra, es un XML, que toca enviarlo a la DIAN. Entonces hay un reto tecnológico porque apenas llega al almacén, alguien va a tener que dar, llegó la mercancía,
Entonces llegó la mercancía, implica poner quién la recibió, porque se dice el evento, enviarlo a la DIAN le manda una respuesta de que sí está bien el evento, y se lo envía a la contraparte. ¿Quién es la contraparte? El emisor, un facturador electrónico. Y a partir de ahí se activa un reloj de arena de 3 días hábiles. Entonces, si la mercancía llegó el jueves, después de que había llegado hace 5 días la factura, viernes empieza a las 01 del día siguiente. Entonces está parametrizado, ¿no? A las 01 del día siguiente. Viernes, lunes y martes. Y el martes, si el que recibió la mercancía no dice nada, se entiende que la factura está aceptada de forma TC. Pero sí puede decir algo ese viernes, lunes o martes. Puede decir, ok, estoy de acuerdo con el contenido de la factura y con el bien. Me llegó completo, no se rompió nada, puede hacer una aceptación express. Pero también puede hacer un reclamo. Un reclamo puede decir, oiga, no me llegó completo o la información del precio no es la acorde y puede reclamar, rechazar eso. ¿Qué tiene hoy en día la configuración como está la resolución 085? Importante esto para que lo tengan en cuenta, porque ¿qué va a pasar ahora en Colombia? Que va a empezar a salir la casuística. Aquí un poco al final vamos a poner un poco de todos estos ejemplos, porque cuando ustedes lleven esto a la realidad es donde van a empezar a salir los problemas. Y lo sabemos porque en Chile ya superaron esto y se demoraron un tiempo en adoptando. Lo que va a empezar a partir del 13 de junio es que las empresas, cuando lleven esto a su almacén o cuando lleven esto, ¿quién es el que va a enviar ese evento? Si el contador o quién es donde empiezan a salir los problemas. Entonces, una vez la factura ha sido aceptada, bueno, les iba a decir lo siguiente, el reclamo, el rechazo como está hoy, solamente se puede hacer si la factura ha sido acusada y el bien ha sido recibido. Tienen que cumplirse los dos eventos para que la factura sea reclamada. Entonces, primera pregunta que sale, que la vamos a ver ahora. Oiga, ¿yo por qué no puedo rechazar si la factura me llegó mal, el bien no me ha llegado? Hoy no se puede, hoy el bien está así. Hoy está así la normativa colombiana. Una vez la factura tiene aceptación expresa o aceptación tácita, magia, la factura se convirtió en título valor. Eso es un o, ¿no? O es expresa o es tácito. Y si se convirtió en título valor, tiene dos implicaciones. Que la puedes llevar al RADIAN, porque la quieres vender, tú como emisor, ya es una factura como título valor. Pero tiene otra implicación. A partir de ahí, como lo dijo Alex, no se pueden recibir notas débito ni notas crédito. Porque hay, en el momento que se convierte en título valor, al segundo, el emisor puede vender la factura. Y si vende la factura, el nuevo dueño de la factura, que seguramente será una fintech o seguramente será un banco o alguien que la compró, pues va a esperar que dentro de 30 o 60 días le paguen la factura completa. No que le llegue una nota de crédito y que no le paguen, ¿sí? Entonces, eso también es un tema que las empresas van a tener que empezar a ver cómo van a resolver. Entonces, ese es el tema de bienes. Ahora vamos a ver el tema de servicios. La diferencia con servicios es que no hay los X días en que la mercancía esté viajando, porque se envía la recepción de la factura y el servicio ya se prestó. Cuando el servicio ya se prestó, a partir de ahí, entonces, los dos eventos de acuse, recibo de la factura y recepción del bien son concomitantes, ya en el mismo momento, y a partir de ahí empiezan a contar los 3 días y el proceso sigue siendo exactamente igual, aceptación tácita o expresa. En el tema de servicios, que toca tener cuidado, que la recepción del bien, ¿quién es el que va a hacer la aceptación? La aceptación o la recepción del servicio en este caso. Por ejemplo, en las empresas del Estado, ustedes tienen seguramente clientes del Estado. Seguramente el que va a dar esa aceptación es el supervisor del contrato, porque eso es un servicio. Entonces él va a tener que revisar que envíe ese evento de recepción del servicio y 3 días después esa factura se va a convertir en título valor. Y lo mismo ustedes van a tener muchos servicios donde la factura que es a crédito van a tener que aceptar. Siguiente, por favor. Ale, no sé si quieres ahí hablar de posibles escenarios. Sí, y yo creo que acá hay un tema importante y creo que han sido como de las conversaciones que hemos tenido con Mario y creo que han sido... Perfecto. Y han sido las conversaciones que hemos tenido con Mario, por ejemplo, ahorita cuando estábamos mostrando el de bienes. Entonces, y les dejamos ahí como las inquietudes y es, entonces me entregaron en la bodega y entonces ya tengo que emitir el de recepción de bienes.
yo no tengo que revisar si efectivamente llegó, o sea, es decir, la entrega es solo material, o también tengo que revisar que sea una entrega material, pero legal y contractualmente acorde con lo que pacté. Buena pregunta, habría que mirar cómo es nuestro proceso, eso qué hace, que tengamos que interiorizar cómo es nuestro proceso. El de recepciones de servicios, en algunos casos hemos tenido conversaciones con clientes que nos dicen, no, bien ese espacio, porque tal cual, llegó y llegó. A veces hacemos las preguntas de, bueno, llegan, pero revisas inmediatamente o haces alguna revisión previa, pero servicios es un poco más complicado, porque pues las compañías funcionan con una multiplicidad de departamentos, ¿sí? Teníamos un cliente que me decía, no, a ver, entonces me llega una factura, entonces llega una orden de compra, que yo sé que es de cierto centro de costos interno de mi compañía, entonces yo se lo mando al área encargada para que me valide que esto sí sea, y si ese es, entonces me da otro numerito, que es hay algunos que lo llaman el número de recibido, el GR, que es el Good Receive, y con base en eso yo ya después sí posteo y digo que sí recibí el servicio. Entonces no es un tema, acá nos estamos enfrentando a ciertas dinámicas de la, digamos, inmediatez, o sea, cómo y cuándo hay que generar estos documentos electrónicos. Desde el punto de vista del anexo técnico no hay una fecha como está el tema de los 3 días hábiles para la aceptación, pero esto va a depender de nuestro proceso, pero la invitación acá es interiorizar ese proceso y que sea acorde también con la dinámica propia tanto de la actividad comercial, pero también legal, porque ustedes no van a poder decirle a un proveedor, no, es que yo me tomo un mes para revisar si el bien o el servicio lo recibí. ¿Por qué? Porque estamos restringiendo la vocación que tiene el título valor. Entonces, miren que no es un tema menor, es una invitación que hacemos a que lo revisen y que realmente esta implementación esté alineada con nuestros procesos. Aquí solamente queremos dejar un resumen, digamos, de esta modificación de los nuevos documentos como requisito de deducibilidad de impuestos descontables es que vamos a tener que tener desde el punto de vista, digamos, práctico para que mi factura como gestión tributaria sea soporte de costos, gastos, impuestos descontables. Y si por ejemplo tengo una factura, como vimos el cuadrito, con un evento 02, es decir, que la DIAN me la validó, ahí que voy a tener una factura electrónica de venta que es soporte tributario, mi ingreso fiscal, en principio es un documento que recibo con base en el 771 rayados que tiene vocación de ser soporte de costos, gastos, impuestos descontables, pero todavía no es título valor, tiene vocación de ser título valor. Si tengo una factura y tengo un evento 04, es decir, que la DIAN me lo rechazó, ahí no tengo nada, no tengo factura, no tengo soporte fiscal, no tengo vocación de título valor. ¿Sí? Si tengo una factura, que es lo que muchos están pensando, validada por la DIAN con un evento 012, con un evento 030 que recibí la factura, y de una vez la acepto expresamente, porque eso es lo que muchas compañías están diciendo, no, pues de una vez, si yo ya sé que recibí los bienes, pues de una vez la acepto. Entonces me suplo el paso de la recepción de bienes o servicios, voy a tener una factura electrónica que me soporta el ingreso, es título valor, pero no va a ser soporte de costos, gastos e impuestos descontables, por lo menos no bajo la literalidad de la norma, porque la norma me habla de los 2 mensajes, de recepción de factura y de bienes o servicios, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a tener? Para que mi documento sea idóneo, voy a necesitar tener un documento validado por la DIAN, XML factura, evento 02 de validación de la DIAN, y voy a necesitar tener asociado el evento 030 y 032. Si adicional dentro de nuestros procesos queremos hacer una aceptación expresa, es válido, ¿sí? Pero por lo menos para que nos quede claro, no va a ser, digamos, un requisito para que esa factura sea deducible o sea soporte de costos, gastos, impuestos descontables. Y parte del tema también es, y la invitación nuevamente, y reiteramos la necesidad de revisar los momentos de emisión de esos documentos, es que si bien la norma técnica no lo dice, vamos a tener que revisar la parte comercial, como les dijimos, para que no entremos en prácticas restrictivas de la competencia, pero adicional, tienen que estar en un tiempo determinado para que sea soporte de ese costo-gasto, pero y sobre todo el impuesto descontable. Sentimos que también están perdiendo un poquito las compañías el alcance de este nuevo requisito para efectos del impuesto descontable, que obviamente nos hace una temporalidad de pronto más corta para tomar definiciones de la emisión de estos documentos. Si quieres, sigue. Digamos que ya terminado esa parte, espero que nos haya quedado claro una primera parte de la resolución 85, que es los nuevos requisitos de deducibilidad. ¿Listo?
Esos requisitos de deducibilidad los aplica, como lo dijimos, para todos los contribuyentes que recibamos plazo para el pago, sean o no participantes del Radian. Pregunta que siempre nos hacen es, pero bueno, si mi proveedor no va a ir a Radian, ¿yo para qué emito los documentos? Así está la norma, o sea, no tiene limitaciones, no dice solamente para aquellos que lo pidan o solamente los que quieran participar en el Radian, no. Sabemos que esos eventos se vuelven obligatorios para poder, digamos, darle práctica y funcionalidad al Radian, pero no importa si la registramos o no, si la vamos a negociar o no, hay que generarla. Sin embargo, dicho eso ya, de paso, y teniendo en cuenta que cuando se implemente, lo más seguro es que si no la totalidad de las facturas electrónicas ya van a ser títulos valores, pues ahora sí, esas facturas, si las queremos negociar, vamos a tener que pasar un Radian. Es una plataforma, como lo dijeron, administrada por la autoridad tributaria. Si quieres, continúa. Entonces, ya el Radian será esa plataforma. Volvemos y solamente reiteramos para que nos quede claro, el Radian solo lo va a administrar. Toda la reglamentación sustancial de los títulos valores la va a tener que hacer el ministerio. Y esto implica que nosotros siempre vamos a tener que estar comunicándonos con nuestra área jurídica para efectos de poder, digamos, ver alguna novedad que nos pueda impactar. Si quieres, continúa. Si quieres, pon de una vez todas las preguntas para no... Listo. Y acá, ¿verdad? También. Listo. ¿Quién lo administra? Ya dijimos que es el Radian. Perdóname, la DIAN. No alcanzo. Pues, puedes moverte a este. Ya, mira, Alex. Listo, perfecto. ¿Qué lo compone? También vamos a mirar un poquito el tema para que comencemos a armonizarnos con el lenguaje. Lo compone, pues obviamente todos los usuarios, que Mario ahorita nos va a contar quiénes son los usuarios para que se den cuenta que es que vamos a hacer todos, o sea, esto nos pega absolutamente a todos. Lo compone, o sea, toda su funcionalidad técnica y lo componen los eventos. Siempre que estemos hablando de eventos, vamos a tener que ver los eventos, como lo vimos, como requisitos de deducibilidad y los eventos propios del Radian, que van a ser todos aquellos, digamos, documentos que nos van a permitir negociar las facturas. Entonces, eventos como el registro de la factura, el endoso, las sesiones, los pagos, esos son eventos y son también XML que van a registrarse en el Radian. ¿Cuál es el objeto? Permitir la negociabilidad de los títulos valores, pero sobre todo también conocer la trazabilidad. Bueno, y esto solamente lo queremos dejar claro para que veamos que el Radian, si bien estamos en una primera fase que es para negociar las facturas, también nos va a permitir tener visibilidad de las mismas y tener una trazabilidad de las mismas, saber en qué condiciones está y yo también qué actividades pudiera llegar a realizar sobre esa factura. Y conocer en línea el estatus de la factura. ¿Cuáles son los beneficios? Pues obviamente eso. O sea, es una nueva herramienta que se está pretendiendo para poder tener una mayor liquidez y poder acceder, o sea, sobre todo también, esto no está para pequeñas empresas, pero sí está muy dado también la vocación de que puedan acceder a esquemas de financiación mucho más ágiles y rápidos todas las compañías dentro de las operaciones comerciales. Y la pregunta que todo el mundo hace es, ¿obligatorio? Pues en estricto sentido, digamos, en mi proceso de emisión no es obligatorio y queremos aclararlo en qué sentido. Muchas personas dicen factura que emite, factura que va al Radian. No necesariamente, como quedó establecida la norma es factura que yo emita y no voy a negociar, está perfecto, voy a tener y tengo mis documentos de acuse de recibo, de recepción de bienes o servicios, tengo mi factura, vocación de título de valor, pero no va a tener que ir al Radian. ¿Cuándo va a tener que ir al Radian y sí se vuelve obligatorio? Cuando yo quiero materializar la transferencia del derecho económico que viene dentro de esa factura. Y acá la invitación está también a que revisen los diferentes esquemas de negociación. Ayer me hacían una pregunta de, ¿y qué pasa si no es que lo vaya a negociar con un tercero, sino que, por ejemplo, vamos a negociarla directamente y me vas a dar un descuento financiero por el pronto pago? Eso es una negociación, eso es una transferencia, necesito pasar por el Radian. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer de cara a nuestros propios esquemas de financiación que tenemos internas y de cara al proveedor. Y por lo mismo, mensaje también que queremos que se lleven y es, si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden controlar lo que quieran negociar o no, pero ustedes no van a poder controlar lo que quiera negociar o no el proveedor. Entonces, importante que los proveedores, y cuando comenzamos a emitir todos estos eventos ya de forma masiva a partir del 13 de julio,
El proveedor va a ser autónomo de poder registrar facturas y negociarlas libremente, no nos va a tener que pedir permiso. Y eso va a implicar que nosotros de alguna u otra forma tengamos que conocer eso, porque son nuestras obligaciones, a quién le voy a tener que pagar, cuándo le voy a tener que pagar, hacer controles. Hemos estado viendo casos de cuántas, si les dejamos este análisis para que se lo lleven y le pregunten al DIT. Nosotros hacemos revisión de las facturas que recibimos, de que si sea una factura de plazo. Nos hemos dado cuenta que hay compañías que estandarizan su XML y en el elemento que dice forma de pago está de contado y hay un plazo para el pago. Entonces, obviamente, todas las compañías tienen políticas para el pago, ninguna paga de contado. O sea, ninguna llega y venga, le pago con tarjeta de crédito, apenas me reciba la factura, eso no pasa, ¿cierto? Entonces, ahí hay algo mal dentro de la estructura. O alguna vez hemos dicho, listo, dice un plazo para el pago y nos hemos fijado cuál es el vencimiento que tiene esa factura. Si mi política de pago son 60 días, nos hemos dado cuenta si la factura llega con vencimiento de 30. Los invito y van a ver que muchos tienen esquemas diferentes. Y de hecho, dentro de nuestra propia organización, dependiendo del proveedor, tenemos diferentes esquemas de pago. Algunos con la ley de plazos justos extiendo 45, a otros me extiendo normal entre grandes contribuyentes a mis 60, en algunos casos hasta 90 días, pero no nos estamos dando cuenta que de pronto el vencimiento está antes. Y si la factura está registrada, es un título valor, es objetivo, yo la acepté, así sea expresa o tácitamente, ¿sí? Y si me la vienen a cobrar al día 30, me lo presentan para el pago 3 días antes, pues debo pagarla porque eso es lo que dice el título valor. Entonces, eso hace que veamos que si bien no va a ser obligatorio o que vamos a poder controlar lo que queramos negociar, sí o sí, nuestros proveedores pueden tener, digamos, un acceso al Radian de manera libre y autónomo que nos va a hacer participar de alguna forma directa o indirectamente. ¿Quieres continuar? Entonces, si se dan cuenta, si se dan cuenta cómo se unen los dos temas que hemos venido hablando, es esto, el por qué no volvieron obligatorios los eventos, también tiene que ver con una necesidad de poder darle una funcionalidad de Radian. Si queremos registrar una factura en el Radian, vamos a necesitar, por llamarlo así, 5 documentos electrónicos. El primero es la factura electrónica, validada por la DIAN, que también la validación es un evento y es un XML. Eso compone los primeros 2 documentos electrónicos. Vamos a necesitar el documento electrónico de acuse de recibo de la factura, que es el evento 030. Vamos a necesitar el evento de acuse de recibo de bienes o servicios, evento 032. Y vamos a necesitar la aceptación expresa o tácita. La aceptación, si quieres continúas, esa es la próxima. La aceptación va a ser expresa o tácita, y eso también es importante que la tengan en cuenta, porque muchos dicen, no, es que yo la tengo que aceptar. Si yo me quedo callado entre los 3 días siguientes del acuse de recibo de bien o servicio, el proveedor de forma autónoma y bajo gravedad de juramento podrá generar ese XML y decir, no me la rechazaron dentro de los 3 días siguientes. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta que esos 5 documentos electrónicos, 3 vienen del emisor, que son la factura y con la validación, que es su obligación de entregarla, y puede ser la aceptación tácita. Pero el acuse de recibo de la factura y bienes o servicios solo puede venir del adquirente de la factura, y por eso es tan importante esta dinámica que estamos implementando. Si quieres, continúa. Dale. Me imagino que hasta este momento lo que tienen es muchísimas preguntas, pues que esto genera muchas dudas. Siendo 26 de mayo, 13 de julio, me queda mes y medio, bueno, madre, todo esto, ¿quién lo va a hacer? Me va a tocar llegar a hacer un XML de aceptación tácita también el cuaderno, que es lo que realmente eso lo hace es el proveedor tecnológico, ¿no? O sea, ustedes van a tener que hablar, si no lo hicieron ya, con su proveedor tecnológico, pero no el proveedor tecnológico de emisión, sino el de recepción. Puede que vaya a ser el mismo seguramente. Pueden tener 2 proveedores, ¿no? Uno para emisión y uno para recepción. La solución gratuita tiene los eventos que acabamos de explicar también. O sea, cuando una persona que está usando la gratuita, que no son pocos, que son 200.000 empresas, 200.000, usan la gratuita, también van a tener estos eventos. Entonces, la responsabilidad de todos es, pues, venir a charlas como estas. Esto va a quedar grabado, César, para que lo puedan ver y volver a repasar. Y hablar con su proveedor y revisar los procesos internos. ¿Cuándo es que lo voy a enviar, señor proveedor tecnológico? Lo voy a enviar. El del acuse en automático, por ejemplo, eso puede ser una decisión. El acuse recibe la factura, he decidido que apenas me llegue una factura lo va a mandar en automático. O no, puede ser una decisión, o quiero que alguien esté ahí.
O el de bienes, ¿quién es el que va a enviar de bienes? O tengo que esperar a que la factura se contabilice para que yo esté tranquilo que sí puedo recibir un bien. Sí, pero como dijo Alexander, no puede ser un mes después, porque va a llegar una entidad como la Superintendencia de Industria y Comercio y les va a decir, ustedes me están bloqueando la circulación de la factura, porque un grupo de proveedores no le gusta que se le demoren un mes en enviarle sus dos eventos. Se va a la SIC y le dice, oiga, usted me está bloqueando la circulación. Eso ya pasó, aquí en el 2015 ya pasó que hubo un tema en la SIC donde varias empresas grandes, Leonardo me dice, sí, varias empresas grandes bloquearon la circulación porque no enviaban los eventos de aceptación a tiempo y la factura no la ponían. Entonces, el trabajo, yo sé que esto es muy complejo, por eso estamos haciendo charlas como estas, la DIAN está haciendo, todo el mundo, los bancos, los factores, en este momento están tratando de transmitir esta información, pero la verdad es que si tienen ustedes un buen proveedor tecnológico que tenga un buen sistema de recepción que ya existe, ustedes van a estar listos para el 13 de julio. ¿Quiénes son los que van a usar el Radian, los usuarios del Radian? La lista es larga, ¿no? Entonces, el primero, obviamente, la DIAN, que es la autoridad competente, que es la que va a administrar la parte técnica del sistema. La parte reglamentaria ya lo hizo el Ministerio de Comercio, y la 085 es una interpretación del 1154. Como me dijeron esta semana, son dos gotas de agua. Una es legal, pero la otra es técnica, pero tiene que ser exactamente igual. Entonces, si ustedes quieren entender el soporte legal, decreto 1154 del Ministerio de Comercio. El anexo técnico, resolución 085, que es donde le dice cómo armar el XML, firmar inicialmente. El emisor o facturador electrónico, el adquiriente, deudor, me faltó una. Adquiriente, deudor, aceptante, pagador, cliente, todos esos son sinónimos. El tenedor o los tenedores legítimos de la factura. El emisor, una vez emite una factura, es el tenedor original, ¿no? Porque él la puede vender, pero hay un segundo mercado, la puede vender por segunda vez y la puede vender N veces durante los 60 días mientras la factura se vende. Cada dueño de la factura va a ser el tenedor legítimo de la factura. Endosante de la factura electrónica de venta. El primero que la vende es el endosante porque la está vendiendo. Y el que la recibe, ¿quién es? El endosatario. Y el N veces que pase, endosante, endosatario, endosante, endosatario. Los no facturadores electrónicos habilitados, súper importante. La resolución 085 los trajo, porque no estaban en la resolución 15. Hay empresas, personas naturales, que no están obligados a facturar, entonces no están en el ecosistema de factura electrónica, pero pueden que reciban facturas electrónicas y van a tener que aceptarlas, van a tener que darle acusa, van a tener que darle recibo, incluso las entidades financieras que no son obligadas a facturar, también van a estar aquí dentro de este esquema. Entonces, son nuevos actores dentro del ecosistema. Los sistemas de recepción de factura electrónica, que son los proveedores tecnológicos, pero de recepción. Aquí ya empezamos en un tema un poco más complejo que va como para otra charla, porque digamos, este tema tiene 3 pisos. El primer piso es factura, validación de la DIAN, notas de débito y notas crédito, que es lo que ya todos estamos implementando. Vámonos al segundo piso. Factura electrónica como título valor, que es la 085, que tiene los 5 eventos. Acuse de la factura, recibo del bien de las mercancías, aceptación tácita o expresa o reclamo. Segundo piso tiene 5 eventos que hace que la factura se convierta en título valor. Y el tercer piso, que es el que seguramente ustedes no van a tener que interactuar, sino eso lo van a hacer los factores o las fintechs o los sistemas de negociación, que es la negociación propia de la factura. Ahí tiene otros 8 eventos. La inscripción, los endosos, los mandatos, los avales. De pronto, si ustedes tienen pensado con sus facturas de venta hacer factoring porque quieren financiarse, porque va a ser algo que va a empezar a surgir de una forma dinámica. Seguramente su proveedor de factoring, que ahora va a haber un nuevo actor que se llama proveedor de factoring. Normalmente es un banco, pero puede que llegue una fintech y les diga, oiga, yo le compro su factura. Les va a pedir que le den un mandato. Es un nuevo documento. Oiga, por favor, me da un mandato para que yo lo pueda representar ante el Radian. Entonces ese va a ser un documento nuevo que seguramente va a ser una firma que ustedes van a tener que hacer en una plataforma tecnológica para que él lo represente y puedan endosar la factura. Siguiente. Vamos aquí con Alexandra a cerrar, digamos, con algunas reflexiones. Ahora vamos a hacer una pequeña
conversatorio con Eric, que muy amablemente aceptó hacerle unas preguntas para que él nos cuente su visión que tiene de todo este tema del radión. Pero, digamos, queremos dejar para ustedes 5 reflexiones. La primera es, Alexandra lo ha hecho como 3 veces en esta charla. Lo ha hecho como 3 veces. ¿Es obligatorio el radián? ¿O es voluntario el radián? Pero que ustedes tienen que estar ahí con una visibilidad de que el radián y los eventos, todos tienen que estar ahí. ¿Qué quiere decir eso, visibilidad? Vamos a ver que la resolución 085, cuando llegue a haber un evento de un endoso, por ejemplo, que una factura se está enviando, tiene que haber un envío a la contraparte. La contraparte de un endoso es el nuevo dueño de la factura y el nuevo pagador. El pagador va a decir, es que la factura ya no se la tengo que pagar a mi proveedor habitual, el que me está vendiendo las resmas de papel, sino que se la tengo que pagar ahora a un banco o a una fintech, que fue el que se la vendió. Porque ese endoso sucede, puede ser a los 3 minutos después de que la factura ha sido aceptada expresa tácitamente, el proveedor de resma de papel vendió la factura. Y la factura es a 60 días. ¿Por qué no nos enteramos de una vez que esa factura estuvo vendida? Porque todas las empresas, para crear un proveedor, tienen un tema de cumplimiento, de compliance, que es complicado para crear un nuevo proveedor y van a tener que preguntar a qué cuenta le tienen que consignar. Si es un banco, normalmente es más fácil, pero puede ser una empresa la que esté comprando la factura. Entonces, tienen que tener ustedes con su proveedor de recepción una visibilidad del radián, una pantalla que diga de todas mis facturas recibidas, qué eventos tengo, cuáles se han endosado, cuáles se han aceptado, cuál es un título valor, cuáles un juez las limitó. Es muy importante que le pregunten a su proveedor tecnológico ahora, oiga, déjeme ver esa pantalla de todas mis facturas recibidas porque yo quiero saber, apenas endose, en ese momento, si se endosó porque tengo 60 días para crear ese proveedor. Entonces ese es el primer mensaje que queremos dar. Dale, Alex. No, el segundo también es lo que hablamos, la temporalidad, de cómo implementar. Y aquí, pues, digamos, también, obviamente, Mario habla mucho del proveedor tecnológico, pero un tema importante también que tengan en cuenta es que al Radian también se puede acceder con los mismos mecanismos que tenemos para emitir factura electrónica, o sea, es decir, podemos tener software propio o podemos utilizar el software gratuito de la DIAN, pero pues también lo que es importante es, pues hay definiciones que no van a poder quedarse solamente en lo que diga el proveedor tecnológico de la solución tecnológica. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a tener que alinear un poco a los requerimientos tributarios. Entonces acá la invitación es, si ustedes quieren buscar en el anexo técnico dónde y en qué momento tengo que emitir los eventos, no lo van a encontrar. No lo van a encontrar, ¿por qué? Porque esto obedece a su propia dinámica comercial y a su propio proceso interno. Sí, que tiene que tener y atender a racionalidad, digamos, de negocios, pero, por ejemplo, ya tenemos un tema importante y queremos llamar la atención de este tema y es, acuérdense que este documento va a ser soporte del IVA descontable. Entonces, si tenemos una periodicidad bimestral, pues uno diría, como está escrita en la norma, este documento debería estar antes de yo presentar mi declaración y tomar mi IVA descontable. Esto no se los va a decir el proveedor tecnológico, no les va a decir, él les va a decir, dígame usted cuándo. Pero ustedes como directores de impuestos, líderes de impuestos, van a tener que hacer esta definición. Y de pronto no solamente como líderes de impuestos, en algún momento yo les decía, no, si yo solamente como líder de impuestos voy a tener que tomar la decisión, yo le puedo decir a mi proveedor tecnológico, hágalo automático. Y ya, salí del problema. ¿Yo estoy cubierta con mi gestión tributaria? Sí. Pero ¿y qué pasa si yo después de un proceso y digo, no, figúrate que esos bienes, yo no contraté ese servicio? Voy a rechazarle, pasó los 3 días, mi proveedor generó la aceptación tácita y ya se endosó. Entonces, miren que la temporalidad vuelve a ser un tema relevante que hay que revisar. Ya lo había comentado, el tema de la SIC. Pues hoy hay 2, digamos, entidades que están vigilando el tema de que la factura se convierta en título valor. La DIAN, con la 2155, les dijo a las compañías, usted tiene que enviar 2 eventos para que ese costo sea deducible. Obviamente eso ya cuesta. Si ustedes no envían esos 2 eventos, no van a poder deducir esa factura. Pero adicionalmente, si no los envían, está la Superintendencia de Industria y Comercio vigilando que, sobre todo ahora que las pymes seguramente van a empezar a acceder a este nuevo mercado del factoring, que se envíen esos 2 eventos porque si no ustedes van a bloquear la circulación. Porque ¿qué es la diferencia ahora apenas envíen estos 2 eventos? Que el mismo proveedor, una vez ustedes, digamos ustedes son una empresa grande, le envían a su proveedor el evento acuse y recibo del bien.
¿sí? Se lo envían. Pasan 3 días y ese proveedor pequeño, ¿qué puede hacer? Él enviar la aceptación tácita, la convierte en título valor y él puede vender la factura sin tener que pedirle permiso al pagador. Muy diferente a lo que es hoy, que tienen que decirle, oiga, usted sí está de acuerdo en que venda la factura al señor empresa grande para que yo la pueda deducir, y la empresa grande dice, no, es que es demasiado para mí tener que crear un nuevo proveedor. No, eso ya no va a ser así. Hoy el pequeño va a tener la potestad, porque ustedes enviaron los 2 primeros eventos, enviar la aceptación tácita, convertirla en título valor, y él mismo va a poder ir a vender esa factura porque tiene una necesidad. El Radian, ¿qué está sucediendo con el Radian? Otro tema para reflexión. No solamente la factura se convierte en título valor para que pueda circular y hacer factoring electrónico. También hoy los jueces, cuando hay una factura impaga, le están diciendo al que demanda o al que demanda porque no le pagaron, déjeme ver los eventos en el Radian. Eso ya está sucediendo hoy en día. Y realmente es que los eventos hasta ahora los están empezando a enviar, a pesar de que desde agosto 18 que el anexo 1.8 los implementó, las empresas no lo están enviando. Y los jueces ya están entendiendo que existe una cosa que se llama el Radian. Y los jueces yo he visto sentencias en Bucaramanga, en Barranquilla, que dicen, oiga, déjeme ver los eventos del Radian. Porque si se envían los eventos del Radian, hace que ese sea un título claro, expreso y exigible, porque ha sido una factura que el adquiriente la aceptó, que la acusó, que recibió el bien y lo vio, entonces va a ser mucho más fácil. Entonces, cuando ustedes estén emitiendo facturas a sus clientes, también verifiquen que su cliente les esté enviando esos eventos, porque les va a ser mucho más fácil cobrar la cartera. Entonces, ese correo de recepción, el famoso correo de recepción que es único, ya no solamente va a recibir facturas electrónicas, va a recibir eventos de sus clientes, los eventos de acuse, recepción de bien, aceptaciones expresas. Y van a tener que tener ustedes el control en esa pantalla que les digo que le van a pedir a su proveedor, de qué facturas emitidas se convierten en título valor, para que si algún día tienen un problema de cobro de cartera, sea mucho más fácil para ustedes ir ante un juez cobrarla, porque tienen todos los eventos. Dale, antes. Las sanciones, esa es una pregunta que todo el mundo nos hace, como ¿qué pasa si no lo implemento? Pues ya sabemos, no tenemos soporte de costos, gastos, impuestos descontables. Creo que esa debería ser una sanción suficiente, por lo menos desde el punto de vista tributario, porque eso significaría que quedamos descubiertos de todos nuestros soportes con proveedores nacionales, excepto para aquellos que no estén obligados a facturar o que emitan documento equivalente. Porque acuérdense que los no obligados a facturar tienen documento soporte. Sobre ello, pues no debería aplicar porque es para facturas electrónicas. Y pues documento equivalente, pues no tiene la connotación de título de factura de venta, entonces tampoco es título de valor. Entonces, si bien esa debería ser una sanción suficiente, tenemos que abordar las sanciones también desde 2 puntos de vista, y es la sanción comercial a la cual nos podemos exponer, que no vamos a reiterar, o más allá de que nos veamos expuestos a investigaciones y sanciones por prohibir la libre circulación de la factura. Y ayer, revisando un poquito el texto, y esta ha sido una pregunta que me habían hecho, y hasta que volvimos a leer un poquito el alcance, miren que la norma, el parágrafo empieza para efectos de control. Entonces uno diría, si es para efectos de control que yo tengo que generar estos eventos, acuérdense que hay un articulito del Estatuto Tributario, que es el 684-2, que dice que yo debo implementar los sistemas técnicos de control dentro de los 3 meses siguientes. De lo contrario, tengo la sanción del 657, que es la del cierre del establecimiento. Entonces, aquí sí, porque, por ejemplo, muchas dudas con otros documentos, uno dice, bueno, el documento soporte tiene esa connotación de sistema técnico de control. Si no lo mando, entonces simplemente es que no tengo soporte de costo, gasto de impuessto descontable. Y ya. Acá, digamos, ahí siempre han existido más dudas, si vamos a hablar, digamos, desde el punto de vista jurídico, netamente, y de una interpretación. Acá yo sí creo que la situación nos complica un poco más con esa palabrita de para efectos de control. Creo que ese es un tema de las sanciones que hay que evolucionar, hay que decantar. No es un tema tan fácil, digamos, armonizar esas sanciones que hoy en día el Estatuto Tributario, la dinámica propia de los documentos electrónicos y el ecosistema, pero pues es algo que debemos tener en el radar. Y ya solamente para dar paso ya a la charla de Mario con Eric, que muy generosamente pues, nos va a acompañar, solamente queremos dejar, y sobre todo ahorita con el tema del documento soporte, hay un tip, ¿no? Si bien hemos hablado de Radian, no se les olvide que tenemos fecha corta de implementación, 1 de agosto.
tenemos que emitir ese documento de soporte de no obligados a facturar de forma electrónica. Importante que ya estén trabajando, revisando. También lo mismo, no dejemos esta definición en terceros. Nosotros como dueños del proceso tributario tenemos que entender qué operaciones está cubierta por ese documento o no, que no nos vaya a quedar algo descubierto. Mucha gente dice, eso es solamente para pagos de servicios al exterior, personas naturales, pero hay una multiplicidad de operaciones también propias de las compañías que deberían estar sujetas al soporte. ¿Qué debo tener el documento? Hemos visto casos que dicen, no, es que mi proveedor me dice que para qué el IVA, si el IVA, no tengo que despegar el IVA porque esto es un elemento opcional. Pero sí, es opcional dentro de la estructura del anexo técnico, pero sustancialmente sí es un requisito obligatorio. Para aquellos casos en los que aplica. Entonces ya analizamos en qué casos me aplica el documento de soporte la necesidad de desplegar IVA. Y acuérdense que ese también va a ser un documento de soporte de IVA descontado. Entonces, pues nada, la intención era como dejar esos tips. De este tema podemos hablar días enteros, cada vez que nos sentamos a revisar temas salen cosas nuevas, pero pues la idea es que por lo menos la intención era dejarles como un panorama claro de hacia dónde comenzar a abordar el tema. Entonces, Mario, te dejo con Eric. Muchísimas gracias. Bueno, de nuevo agradecerle al doctor Eric Rincón su tiempo y su espacio. Eric, pues ha sido, como les decía, una persona con la que está sintiendo el tema del Radian, con el que hemos venido trabajando ya hace 3 años desde que salió la primera reforma tributaria. Y la primera pregunta que yo te haría, Eric, es, ¿vos crees que esta resolución 085 es como por fin ese listón que va a arrancar con todo este tema del factoring electrónico? Vos que vienes trabajándolo incluso desde antes. Bueno, mil gracias, Mario, y muchas gracias, Alexandra y Guay, por la invitación. La verdad es muy interesante hacer reflexiones sobre este punto de un tema que ha estado en una dinámica construcción desde el año 1995. Es decir, ya le estamos cantando 27 añitos a la factura electrónica, bien sea como documento tributario, desde la Ley 223 de 1995, hasta lo que es el desarrollo ya del proyecto de masificación que coincido, arranca con el decreto 2242 y todo lo que ha sido, digamos así, el desarrollo de este modelo tan importante para el país y tan importante también para las empresas. Hace muchos años se veía la factura electrónica como el primer documento que permitía insertar a las empresas dentro de modelos de comercio electrónico. Y yo sigo creyendo eso. Creo que la factura electrónica y todos los procesos que se han venido articulando alrededor de ella permiten la inmaterialización de flujos documentales al interior de las organizaciones y como elemento de modernización empresarial es fundamental. El factoring existe mucho antes que el Radian, es decir, el factoring existe desde hace unos 40 años como un modelo de financiación de la pequeña y la mediana empresa, un modelo de financiación alternativa que permite a esos pequeños o medianos empresarios acceder a una fuente digámoslo así, de financiamiento distinta a los bancos tradicionales o a los incumbentes tradicionales, que es muy importante. Les digo un caso de la vida real. Una joven empresa de abogados quería tener plata para poder expandir su operación. Eso significaba comprar una oficinita mayor para que pudieran tener, digámoslo así, más espacio. Y resulta que cuando se va al banco con el que el socio principal de esa oficina tenía una relación de 20 años, y banco en el cual la respectiva empresa tenía una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, banco le dice a este señor, oiga, no, a pesar de que usted tenga unos ingresos operacionales adecuados, usted, pues la empresa no la conocemos muy bien y pues la verdad es que a pesar de que tenga 2 años de constituida ya y que eso se refleje en el certificado de Cámara y Comercio, porque así le dicen, el certificado de Cámara y Comercio, pues nosotros no le podemos dar ningún tipo de préstamo y necesitamos que cumpla 3 años para que eventualmente lo pensemos. Y entonces uno dice, oiga, pues yo me estoy quedando sin opciones de financiamiento y aquí los índices de inclusión financiera que hace la Superintendencia Financiera siempre piensan es en el acceso a las cuentas de ahorro o a las cuentas, a la captación, a fenómenos de captación, pero nunca se piensa la inclusión desde el punto de vista
del acceso al crédito. Y eso es lo que logra la factura, que podamos como empresarios lograr acceder a un financiamiento alternativo. Y en ese sentido, el factoring ha venido desarrollándose a lo largo de los últimos 40 años, pues a través de medios físicos o convencionales en el papel, como un importante eje de financiamiento de todo tipo de empresas y negocios. Entonces yo creo que hay algo muy importante, y es que cuando se montó el proceso de masificación de la factura electrónica, que no correspondió necesariamente a su gestión o a la de Luis, sino que estuvo un poquito previo, porque si usted lo hubiera hecho mejor, y es que coincidieran en el tiempo la emisión de la factura electrónica como documento tributario y también como documento comercial, porque como lo decía Alexandra, pues estas son dos importantes dimensiones que tiene el mismo documento, la tributaria y la comercial. Lo que pasó es que logramos salir un poco antes con la factura desde el punto de vista tributario, y la factura desde la perspectiva comercial salió tiempo después. Y eso ha hecho que en el mercado, digámoslo así, se hayan acostumbrado muchos empresarios a realizar el proceso dentro del modelo común, digámoslo así, dentro del régimen común de transferencia de derechos económicos, que era básicamente la cesión. Y ahí es donde viene su jugada maestra, que la jugada maestra puede incluir incluso como un evento de inscripción dentro del Radian la cesión de derechos económicos, cosa que contempla afortunadamente la resolución 085. Entonces, frente a su pregunta, yo creo que el factoring incluso se viene desarrollando a través de un modelo de cesión de derechos económicos, que es lo que hoy en día comúnmente se está manejando por parte de quienes desarrollan este negocio. El factoring es un modelo muy utilizado hoy en día por los empresarios, por cierto tipo de empresarios que tienen que acceder a ese tipo de modelos de financiamiento para obtener capital de trabajo, para pagar nóminas, para pagar materias primas. Pero el factoring, digámoslo así, venía estando, de alguna manera, el factoring electrónico tenía una deuda pendiente, y era contar con un sistema de registro. Ese sistema de registro, como lo decía yo, lamentablemente no coincidió con el momento de masificación de la factura desde el punto de vista tributario, pero yo le cambiaría un poquito la pregunta. Esto significa que el factoring electrónico, que hoy en día se hace factoring electrónico, pero a través de un modelo electrónico de cesión, lo que ocurre, el factoring electrónico a través de un sistema de registro que garantice la unicidad del documento, la unicidad del título, la verificación de los tenedores, del tenedor legítimo del título, ¿eso se va a desarrollar o desplegar a partir de la 085? La respuesta es sí. Creo que eso lo vamos a lograr. Ese es un cometido importante para que ya desde el punto de vista del desarrollo, del despliegue de la factura o de la masificación de la factura, tanto el tema tributario como el tema comercial tengan un solo canal de desarrollo. Uno mirando un poco las cifras, una forma de ver el tamaño del factoring. Las cifras en Colombia todavía no son fáciles de encontrar, solamente las del sector financiero. Uno la puede hacer desembolsos que se hacen de operación de factoring contra el Producto Interno Bruto del país. Y digamos, Colombia más o menos está entre un 2 y un 2.5 desembolsos que se hacen al año de factoring. Y lo mismo puede estar hablando uno de un México, también está como en un 2%. Y uno se pregunta, ¿y por qué Chile está en un 12 o 15% del PIB en operaciones de factoring? Sabiendo que hace 6 años estaba en el mismo 2% que Colombia está hoy. Y es porque se conjugaron dos temas. Se conjugó la factura electrónica y el registro. Y el registro, como dice usted que me enseñó esa palabra, que quiere decir unicidad. Unicidad quiere decir que cuando un pagador va a pagar la factura, es el sitio en donde puede estar seguro que le va a pagar al que es. Porque es como cuando nosotros estamos haciendo la venta de un lote, de un inmueble, que vamos y pedimos un certificado de tradición y libertad, y es el único sitio en donde se ve quién es el último dueño, si ha sido hipotecado, quién es el que ha desenglobado el lote o no. Ahí es exactamente eso, es igual el registro. Entonces hay una expectativa que se ha cumplido los dos requisitos, factura electrónica y el registro con la 085, de que Colombia esté ante un momento muy importante de empezar a multiplicar hasta por 6 el factoring a través de los medios electrónicos y digitales. Y yo diría, Eric, que
las fintechs, los bancos, la DIAN, han venido haciendo el trabajo con desarrollo, con tecnología, con pilotos. A propósito, estamos en un piloto en este momento con la DIAN, con los sistemas de negociación. Los empresarios están llegando en este momento con la 085, como que cuál es la responsabilidad aquí ante clientes de empresas tan importantes que tienen los empresarios de que esto funcione, de que el Radian funcione como debe suceder. Yo creo que lo marcaban muy bien ustedes en la explicación que se hacía previamente del Radian. El Radian tiene una serie de conceptos que requieren ser apropiados o que necesitan la apropiación por parte de todo tipo de empresarios. No es fácil a veces perderse, o mejor, perderse no es fácil a veces identificar toda la terminología adecuada para poder ubicarse dentro del Radian, el término adquirente, pagador, el término emisor, vendedor, todo ese tipo de temas pueden llegar a ser complejos para un usuario. Aquí lo más importante es que los diferentes actores que se encuentran involucrados en el Radian, PTs, sistemas electrónicos de negociación, emisores de facturas, le comiencen a generar procesos de difusión, pedagogía muy rápidamente hacia los diferentes partícipes del proceso de facturación, que son un montón de empresarios, un montón de gente. Hay muchas personas que todavía no tienen siquiera la información, que no saben todavía lo que puede llegar a ocurrir el 13 de julio, donde pues tenemos como límite el 6 de agosto. Entonces, lo más importante es tratar de que efectivamente el desarrollo, digámoslo así, de la difusión y de la apropiación sea adecuada, y en eso va a ser muy importante quienes van a tener acceso directo al Radian, que son principalmente los PTs, los sistemas electrónicos de negociación, como usted decía, las fintech, los bancos deben estar muy involucrados en ese proceso de divulgación adecuada no solamente de la norma, sino en general de la arquitectura del Radian para que se sepan ubicar en él. Sí, es un tema complejo, va a suceder, las empresas van a salir. No sé si la DIAN ya en el IVA de septiembre va a mirar si el descontable tiene los dos eventos, es posible que sí. Ya esté mirando, oiga, el IVA que van a presentar en septiembre, todo ese gasto descontable si tiene los dos eventos, estamos ante esa situación, que ya, digamos, toda esta norma trabajando en la DIAN, sabemos que en fiscalización lo tienen ahí. Pero ahora, usted que está como presidente de Colombia Fintech, que ha habido este proceso, ¿los sistemas de negociación electrónica están preparados para este 13 de julio? Yo creería que en su gran mayoría sí. Hoy en día, digámoslo así, la mayoría de los sistemas electrónicos de negociación en Colombia, desde el año anterior y con la participación en los pilotos que se hicieron en su momento frente al desarrollo del Radian, comenzaron a entender la responsabilidad que tenían frente al desarrollo mismo del sistema. Muchos de ellos, hay diferentes sistemas de negociación. Hay sistemas de negociación que tienen gran capacidad tecnológica y que por lo tanto desde el punto de vista de su integración al Radian a nivel técnico, la tienen muy clara y podrán tener, digámoslo así, un despliegue rápido de las diferentes funcionalidades que propone el sistema. Hay otros sistemas de negociación que no tienen tanta capacidad tecnológica o cuyas competencias tecnológicas están en estos momentos en formación o en desarrollo, donde lo que hay es sobre todo mucha habilidad de relacionamiento en el mercado, es decir, conocen muy bien a pagadores, inversionistas, etcétera, y a ellos les cuesta un poco más de trabajo. Yo creo que a ellos, digámoslo así, con ellos son, digámoslo así, el público objetivo inicial de lo que puede llegar a ser este piloto que se está desarrollando en estos momentos por parte de la DIAN, pero ahí es importante tener en cuenta que esa habilidad de relacionamiento que existe en el mercado seguirá siendo importante, por lo menos en la primera fase del despliegue de lo que viene en la negociación de las facturas electrónicas en Colombia. Es decir, lo importante es quién conoce el mercado, quién conoce a los pagadores, quién conoce a los inversionistas, porque ese es, digámoslo así, ese seguirá siendo durante algún tiempo uno de los principales valores agregados que tienen este tipo de sistemas de negociación. Entonces, hay diferentes tipos de sistemas de negociación, pero yo entendería que de aquí al 13 de julio la mayoría debe estar preparado y completo. Sí existe digámoslo así, lo consultábamos con el doctor Luis Hernando Valero, una inquietud alrededor de cómo
dentro del despliegue operativo que propone la resolución 085 de la DIAN, los diferentes actores, sobre todo los empresarios que todavía no se encuentran debidamente preparados para el tema de mandatos y toda la gestión documental electrónica previa, pues cómo poder llegar a ellos, sobre todo en algunos de los sistemas de negociación que tienen más clientes. Hay sistemas de negociación que hoy en día tienen en Colombia 8.000, 10.000 clientes, pues obviamente ese despliegue operativo puede llegar a tomar un tiempo, pero pues estamos trabajando muy fuertemente para que lleguemos a la fecha. Y bueno, y finalmente, Eric, no sé, pues aquí hay un público de empresas muy grandes, muy importantes también. A través de streaming nos están viendo. No sé si quieres dar un mensaje, en este caso a los empresarios final, de cara a este cumplimiento de la 085. Yo creo que, Mario, el país ha hecho un esfuerzo realmente monumental en lo que tiene que ver con la adopción masiva de la factura electrónica como documento tributario, como título valor. Es decir, lo que se ha construido a lo largo de estos años, especialmente en estos últimos 4 años, bajo el liderazgo de Mario Márquez, bajo el liderazgo de Luis Hernando Valero y por supuesto de las direcciones generales de la DIAN, ha sido muy importante para el país. Muy importante en el sentido de que hemos logrado denotar cómo la adopción de la factura electrónica permite, por ejemplo, controlar fenómenos de evasión y elusión fiscal, cómo hemos logrado, a pesar de que a uno como empresario, a un empresario le suene muy, muy duro, pues el tema de los cruces de información, este tema, digámoslo así, de un sistema realmente inteligente que permita tener una capacidad de establecer declaraciones sugeridas. Ese es un evento de gran modernización del sistema tributario, que es además de eso un patrimonio, digámoslo así, de los colombianos desde el punto de vista de la generación de los ingresos corrientes que necesita cualquier estado. Entonces, yo creo que en ese sentido el llamado es a seguir fortaleciendo los sistemas que hoy en día tiene la DIAN para el desarrollo de su inmaterialización de documentos. Ya hemos visto los pasos que tiene la factura electrónica, pero lo que propone también nómina electrónica, lo que se está estableciendo dentro del backlog o el cronograma de ejecución con los documentos como cuentas de cobro, que es el denominado documento electrónico. Entonces nosotros vemos que este es un cambio importante para las organizaciones. Yo siempre lo comparo con lo siguiente. Nosotros salió el PILA y el PILA fue al comienzo muy difícil de entender, de aplicar, y la gente seguía trabajando era en sus planillas de seguridad social de manera física y no querían adoptar el cambio. Salió el RUM y pasó algo muy parecido. En este tema de los sistemas electrónicos informáticos de la DIAN, obviamente la reacción es un rechazo o una notoria adversión al cambio, pero ese cambio en este caso es positivo sobre todo para el sistema tributario nacional, para lo que es construcción de país y también para la modernización de las empresas. Yo siempre he pensado, y ahí reafirmo lo que decía al comienzo, que la factura electrónica es la punta de lanza del desarrollo de una virtualización al interior de las organizaciones empresariales. Gracias, Eric, de verdad por su espacio. Yo quisiera aprovechar que está Luis aquí si nos quiere dar un mensaje final para cerrar como su visión de usted que recibió esta posta y lo que viene, porque viene un cambio de gobierno y entre todos nosotros empresarios, a través de los gremios, tenemos que apoyar para que este grupo que se ha armado allá en la administración tributaria se mantenga. Es un activo que tiene el país. Es muy importante que las personas que están conformando el grupo de factura electrónica, que no sé cuántos son, 35, 30 personas, más todo el aprendizaje que se está irrigando alrededor de la DIAN de documentos electrónicos, que vienen con la noticia del nuevo MISCA, que seguramente va a empezar a implementarse el próximo año, muy atado a la factura electrónica. Va a ser un reto que la siguiente administración va a tener que ejecutar. Entonces, no sé, Luis, si quieres comentar algo. Gracias, Eric. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo venía a escuchar los análisis que están teniendo
los empresarios que están haciendo los desarrollos alrededor del Radian. Es importante comentarles que estamos hablando del sistema de facturación. El sistema de facturación involucra muchos documentos como los que se mencionaron hoy. La factura electrónica, la nómina, el documento de soporte con adquisiciones con no obligados. Pronto vendrán los documentos equivalentes a la factura electrónica, porque la visión que tiene la administración tributaria es pues sacarle provecho a lo electrónico, a lo tecnológico, donde ustedes, las empresas, están trabajando. Y ahí es bien importante eso. Tenemos una visión de tener una administración tributaria donde el 100% de los soportes sean electrónicos para ofrecerles mejores servicios a los empresarios. Ustedes ya están viendo que llegan declaraciones sugeridas de impuestos, estamos hablando de facturación de renta, devoluciones automáticas, que es un servicio demasiado importante para los empresarios. Y los insumos para tomar esas decisiones desde el punto de vista fiscal, pues pasa por tener información electrónica depurada, de calidad, con una alta transaccionalidad, y a eso le estamos apostando. El Radian es un tema bien importante para el país. Es importante porque estamos generándole oportunidades a los empresarios de que se financien. Pero no obstante que, y escuchando a Eric, que el factoring existe desde hace 40 años, los empresarios no conocen la figura de factoring. Los empresarios saben que financiarse es ir a un banco para que lleve un montón de documentos para que demuestre que usted tiene capacidad de pago, que tiene respaldo patrimonial, y le van a dar recursos con las tasas a las que se plantean. Pero no están familiarizados con que si estás teniendo ventas a crédito, ahí está el dinero que necesitas para pagar la nómina. Ahí está el dinero para volver a comprar insumos. Entonces, es bien importante que trabajemos en esa pedagogía con esas cadenas de suministro, entregarle a todos ellos esa información para que puedan desarrollarlo. Nos preguntan mucho en las capacitaciones de, ven, y si yo no quiero hacer circular las facturas electrónicas, nosotros nos preguntamos, ¿de qué parte del lado lo estás preguntando? Lo estás diciendo porque eres un empresario que tienes una caja grandota y entonces te puedes dar el lujo de vender a 30, 60, 90 días, y entonces te vas a esperar los 30, 60, 90 días, y por eso dices que no te interesa el tema del factoring. O estás viéndoles del otro lado, que es que eres quien compra a una cantidad importante de empresarios y dices que no te interesa que las facturas de tus compras circulen. Son dos esquemas que se replican y tienen importantes efectos. Entonces, es importante que lo veamos porque pues, todo el que vende quiere que le paguen de contado. Ese es el negocio maravilloso, el negocio perfecto. Pero ese es realmente escaso el modelo de negocio que se mueve bajo ese esquema. Todos los demás venden a crédito. Y entonces, lo primero que hay que decirle al empresario, qué maravilla que existe el Radian. Ahora es obligatorio que cuando vendes a plazo, tu cliente te dé el acuse de recibo y el recibo de las mercancías. ¿Qué estás haciendo? El sistema te está protegiendo. ¿Cómo así que me está protegiendo? Me está dando los elementos con los cuales puedo configurar un título valor. Ya sea que lo quiera poner a circular porque necesito liquidez para pagar la nómina la siguiente semana, o porque mi cliente finalmente no me pague. Entonces tenga que buscar hacer un proceso ejecutivo y tengo los elementos necesarios para que esa situación se plantee. Entonces, realmente sí te interesa lo que está sucediendo alrededor del Radian, porque la presentación que veo esta mañana se centra en lo preparatorio para llegar al Radian. No hablamos de los eventos de endoso, de los eventos de aval, del informe para el pago, no. Estamos hablando de la materia prima, del insumo. ¿Y cuál es ese insumo? Pues tener facturas como título valor, donde yo facturador quiero facturar mis ventas y necesito que mi cliente dé un acuse de recibo. Es importante tener en cuenta, y por favor pregúntele a su proveedor tecnológico, pregunte si usted tiene su desarrollo propio, si genera acuses de recibo, pero no es el botoncito, es lo que hay detrás del botoncito.
El botoncito debe tener la posibilidad de generar un XML parecido al de una factura electrónica, resumido con unos propósitos, para que esa información le llegue. Es claro, antes, digamos que la normativa, antes que saliera la resolución 15 y ahora lo retoma la resolución 085, pues decía que el acuse de recibo en una condición general y abierta de un mensaje de datos que podía tener las condiciones que dice el 527, pero ahora el modelo va un poco más seguro para todo el mundo, porque siempre la pregunta que nos hacían antes de que estuviera todo este andamiaje de la resolución 015 es, ven, ¿y el acuse de recibo del mensajito que me llega me sirve? Decimos, sí, sí te sirve. ¿Hay formas más duras de tener eso? Sí, un XML firmado por tu cliente, auténtico y claro, seguro, no repudiable, íntegro. Eso lo tienes y lo tienes en el acuse de recibo y en el recibo de las mercancías. Y entonces, de esa manera, el esquema fluye y está ahí. Cuando eres el comprador, pues ahí tienes una responsabilidad social de permitir que el otro lo pueda hacer. Porque finalmente tú vas a pagar en el plazo que se pactó en el negocio, a los 30, 45, 60 días, pero el que está al otro lado, pues está necesitando liquidez, él quiere seguir creciendo y haciendo cosas. Entonces también entregarle el acuse de recibo primero y el recibo de las mercancías pues tiene una implicación fiscal que Alexandra la presentaba muy clara y que creo que no ha sido suficientemente presentada a los empresarios. Es, oye, si compras a plazos, no hace el acuse de recibo ni el recibo de las mercancías electrónicos en las condiciones que están establecidas, porque no estamos hablando de Radian. Estamos hablando de condiciones fiscales para poder usar eso, para usar el impuesto descontable, para que lo puedas llevar en la declaración de IVA. Finalmente te estás diciendo es, vas a perder dinero. La ecuación fiscal que vas a tener no es óptima, porque no vas a poder usar esas compras ni para el IVA ni para el impuesto de renta. Entonces, por eso necesitas entregar el acuse de recibo y el recibo de las mercancías para que eso el empresario del otro lado pues va a tener también esa misma posibilidad de obtener esa factura y ponerla a circular. Entonces, quiero mencionarles que el esquema está maduro. ¿Y por qué está maduro? Porque me preguntan de continuo, ¿la DIAN va a mover el plazo? Entonces, pues, me recuerdan que hemos tenido que hacer algunos ajustes en el calendario, por ejemplo, de nómina y eso, y va a suceder lo mismo con el Radian, y la respuesta es no. ¿Por qué no va a suceder lo mismo? Porque es que el sistema ya está preparado. El sistema ya lo hace. En este momento, la última medición que tengo con corte al 30 de abril es que tenemos 3.150.000 facturas electrónicas como título valor, es decir, tienen acuse de recibo, recibo de mercancías, aceptaciones tácitas o aceptaciones expresas. Es decir, el sistema funciona. No hay que hacerle nada, no estamos esperando nada adicional de lo que tenemos. ¿Por qué se dieron entonces los 3 meses? Me preguntan. Porque los empresarios no habían visto la necesidad de generar los acuses de recibo y los recibos de las mercancías. Con el mismo esquema, no, es que a mí no me interesa hacer circular las facturas electrónicas. Y entonces por eso no se hizo, porque tenía que haberse hecho desde el 18 de agosto del año pasado, que fue el plazo que se estableció, porque ustedes no van a encontrar en la resolución 085, no van a encontrar el formato del acuse de recibo ni el recibo de las mercancías, porque eso hace parte de la resolución 12 del año pasado. Ahí están los XML de cómo se construyen, pero no había obligatoriedad de hacerlo. Viene la ley 2155 y dice, hey, es importante que se tenga en cuenta que para usar costos y deducciones en compras a plazos, tienes que generar esos 2 eventos que estaban en la resolución 12 y ahora hay que hacerlo. Entonces, el plazo, ¿por qué se dio? Pues para darle espacio a los empresarios que no habían desarrollado esas funcionalidades dentro de su servicio de recepción de facturas electrónicas para que lo puedan desarrollar. Entonces, lo primero que quisiera decirles es, pregúntenle a su proveedor tecnológico cómo está eso. Y pregúntele, no solamente se contente cuando le diga que el botoncito, no, muéstrame qué está detrás del botón. Si el botón sí genera un XML firmado digitalmente en las condiciones técnicas que están establecidas, pues está usted preparado y funciona bien. Ahora bien,
también la DIAN tiene una posibilidad, y es que, digamos, para muchos empresarios será complejo llegar al 13 de julio con la solución. La DIAN tiene el servicio gratuito de facturación electrónica y ese servicio ya genera estos documentos, ya te permite generar el acuse de recibo, el recibo de las mercancías, puedes dar aceptaciones expresas de tus compras. Entonces, pues ahí está esa opción, es una opción que está para todos, para los que están avanzando y están viendo que el calendario está apretado, pues es un servicio que cada vez está mejor, pues no trabaja interconectado con los sistemas contables de las empresas, pero pues también está esa solución que está disponible para el mercado. Entonces, pues yo muy contento de esta invitación que me hacen para hablar de este tema, para entender cómo están viendo los empresarios todo el tema de la circulación de las facturas electrónicas. Creo que tenemos que seguir haciendo pedagogía con todos los actores que están, muchos eventos, mucha locución y pues estaremos muy atentos a todas las invitaciones que nos hagan para poderle hablar de frente a los empresarios y realmente veo que esto lo que está generando son beneficios para ellos, porque tener facturas electrónicas que yo libremente pueda decidir si me espero el plazo o si necesito liquidez y simplemente hay un inversionista que me va a facilitar esa liquidez, pues eso es un gran beneficio. No tengo que llevar demasiados papeles, no tengo que tener una factura electrónica que tenga acuse de recibo y recibo de las mercancías, no tengo que llevar los estados financieros, que si tengo propiedades, que los extractos de los... Nada de eso, no lo tienes porque tienes un cliente que saben que tiene una buena tradición de pago y con eso ya es más que suficiente. Entonces, por favor, trabajen en eso. Estamos haciendo un ajuste en nuestro sistema informático para que sea mucho más sencillo cuando no vas a operar directamente dentro del Radian, sino que vas a elegir a un proveedor tecnológico o a un sistema de negociación que simplemente lo elijas y ya estás en el Radian. Porque esa es parte de lo que hemos hecho y en lo que estamos trabajando. Y pues creo que hay harto por hacer en las empresas y en la DIAN estamos muy dispuestos para apoyarlos, por eso estamos desarrollando un piloto, estamos muy contentos y ustedes dirán, ¿por qué hicieron pilotos y él me está diciendo que todo ya estaba listo? Pues empezamos a encontrar que nuestro sistema informático está trabajando bien, ya se están registrando facturas electrónicas, pero estábamos notando que la oferta de soluciones no era suficiente. Y los empresarios que sí quieren hacerlo no están pudiendo encontrar proveedores tecnológicos que ya tuvieran las soluciones a punto, sistemas de negociación que también estuvieran transmitiendo estos eventos, factores que también quieren estar y quieren adquirir facturas electrónicas como título de valor. Y entonces dijimos, vamos a apoyarlos, queremos que vengan, que prueben su software, que vean que es sencillo hacerlo, familiarizarlos con los modos de operación y de esa manera ellos también pueden salir a venderle esta linda posibilidad a los empresarios. Decidimos arrancar con un piloto, estamos felices porque hay muchos bancos, los proveedores tecnológicos que no se han animado ya están y pues creo que eso va a permitir que se cree un ecosistema interesante. Es una realidad lo electrónico, tenemos que sacarle el mejor provecho y creo que esta es de las buenas herramientas donde vamos a ver esa posibilidad. Entonces, pues muy agradecido con Alexandra y Mario por esta oportunidad de venir a saludarlos esta mañana. Excelente. Muchas gracias, Luis, por tus reflexiones. Con esto terminamos, ¿no? Muchas gracias a todos los invitados, a los que están en streaming, a los invitados especiales, a los socios, a todos los que nos acompañaron y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.